desprevenidos en muchas cosas. Y hay muchas cosas modernas que nos pillan de sorpresa y no hallamos muchas veces en algunas cosas cómo actuar. Pero la palabra de Dios nunca le ha pillado por sorpresa. O sea, la palabra está clara con respecto a lo que se avecinaba a la humanidad, ¿cierto? Y Dios ya estaba revelando, hace 2000 años atrás, estaba revelando los tiempos que estábamos viviendo. Y mire, solamente si leemos 2 de Timoteo, ahí donde al apóstol Pablo se le revela, ¿cierto?, en esta segunda carta a Timoteo, algo importante, ¿no? Va a ver usted lo que dice, y lo voy a leer una versión NBI. Por favor, está quedando dormido. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Vaya que fuerte, pero que pertinente para los tiempos de hoy día, de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, vemos que la situación hoy día, si nosotros no estamos siendo revelados y no estamos tomando el verdadero discernimiento de las cosas de hoy día, esta corriente posmoderna va a arrastrar, así como hemos visto estos diluvios que han sucedido que ahí en el cajón del Maipo y se llevan y arrasan con todo, va a arrasar con muchas personas que tenían un conocimiento o algún tipo de conocimiento cristiano y van a decir igual, soy cristiano, pero ya no va a estar actuando como cristiano porque va a confundir las cosas, y es lo que Dios nos advierte. Yo leí eso, pero yo quiero concentrar y le quiero desafiar, como lo he hecho otras veces con otros capítulos, a que usted en la semana lea los 4 capítulos de Filipenses. Lea los 4 capítulos de Filipenses. Es una carta de advertencia muy importante. Es una carta revelativa de lo que está sucediendo en ese tiempo, pero también está sucediendo hoy en día exactamente lo mismo. Y nos da lecciones sobre lo que es la cultura de la posmodernidad, lo que está sucediendo hoy día con la sociedad. El que funda la iglesia de Filipos es el apóstol Pablo, y la funda por ahí por el año 49 o 50. Y cuando Pablo está en prisión en Roma por ahí por el año 61, viene una persona de Filipos, un señor o un hermano llamado Epafrodito. Y Epafrodito conoce la condición del apóstol Pablo preso en Roma y le lleva una ofrenda de apoyo económico al apóstol Pablo a Roma, en la cárcel. Y cuando le lleva la ofrenda, no solamente le lleva la ofrenda, sino que le trae a Pablo noticias de Filipos. Y la preocupación de lo que estaba sucediendo con la iglesia que estaba siendo amenazada por esta ciudad, y también lo que estaba pasando adentro de la iglesia, se lo anuncia a Pablo. Y muy bien, Lucas, que es uno de los acompañantes de Pablo en sus viajes, nos recuerda que Filipos era una colonia romana y era una de las ciudades principales, y que ahí había un movimiento importante que era un movimiento
cultural, había muchas culturas y era algo complejo y sofisticado, y había mucho movimiento del que estamos hablando con respecto a las cosas modernas y a las cosas que estaban sucediendo allí y a las prácticas que no tenían relación con lo que era adorar verdaderamente a Dios. Así que la iglesia estaba sufriendo una persecución, y la persecución es la de hoy día, que es tan poderosa como en Filipos, es la persecución de las ideas. Hoy día a usted no le van a castigar ni le van a lapidar su cuerpo físico, pero le están lapidando su mente y sus emociones. Y si usted se da cuenta, y es lo que vamos a hablar esta tarde ya, que lo que enfatiza Filipenses es que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Si nosotros no tenemos la mente de Cristo, seremos arrastrados por esta lapidación cultural del posmodernismo. Entonces, aquí hay una cosa importante. Pablo, ¿cierto?, escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo, y es una carta que se caracteriza por dos cosas importantes. Una es la amistad. Habla de la amistad, pero también habla de una exhortación. Y por eso él dice en una parte, comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Y también habla de la comunión del Espíritu, que tenemos que tener comunión, que todos tenemos que sentir lo mismo. Entonces, hay un reto de Pablo aquí, ¿cierto? Y subraya que trae de esta epístola: haya en vosotros el sentir de Jesucristo en nosotros, en la enseñanza, el ejemplo perfecto, ¿cierto? Y para eso, lo que él habla cuando dice, haya pues en vosotros este sentir, y aquí solamente lo voy a nombrar, pero obviamente no lo estoy diciendo porque son palabras originales griegas, pero la palabra que toma allí el apóstol Pablo es una palabra que se llama froneo, y que significa pensamiento, mentalidad, una actitud de transformación mental. Es decir, ninguna persona que no es transformado en su mentalidad a la mente de Cristo puede sobrellevar esta carga de esta situación que estamos viviendo hoy día. Entonces tenemos dos opciones. Podemos ser cristianos transformados por el poder del Espíritu Santo en nuestra mente, como podemos ser cristianos que no nos hemos dejado transformar por la mente y tenemos la mentalidad del mundo. Tenemos la mentalidad del sistema. Entonces es ahí donde hace la diferenciación el apóstol Pablo, y dice que hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Entonces, él nos exhorta a eso para estos tiempos. Entonces, aquí hay una cosa importante. En esta ciudad habían problemas, y el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿cierto?, producto de que él dice lo importante que tenemos que trabajar es el testimonio, porque con el testimonio tenemos el resultado de una mentalidad productiva para los cambios que vienen hacia adelante. Ahora, este froneo o frónesis, o esta mentalidad cristiana, no solamente se refiere, hermanos, a una forma de pensamiento, no solamente. Tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con mi actitud, tiene que ver con mi estilo de vida. Es decir, el cambio de mentalidad hace que yo funcione diferente. Eso es importante. Es decir, yo no puedo solamente tener un cambio de mentalidad y no funcionar. Yo tengo que funcionar en una nueva vida, la vida que Dios me dio. Entonces, Pablo hace un énfasis en esta mentalidad, en este frónesis, y esta palabra la ocupa por lo menos en los 4 capítulos la ocupa, y la ocupa a lo menos 10 veces, insistiendo que la única forma de salir airosos y victoriosos ante la adversidad de esta lucha de ideas culturales, las nuevas formas de vida, las nuevas formas de pensamiento, es que nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad. Y no solamente profundiza con esa frónesis, que es la mentalidad, sino que también hay otra palabra que también la toca y también la profundiza, y que es kenosis. Y kenosis quiere decir despojarse. Es
Es decir, toda persona que cambia la mentalidad como la mentalidad de Cristo, ya está apto para el despojo. Y el despojamiento es algo importante. Miren lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje, que es maravilloso, que se dice que es un himno, una declaración, se habla de que esta frónesis, la mentalidad cristiana, tiene que encarnarse en la persona. Yo no puedo estar dividido, pensar de una manera y actuar de otra. O si no, tengo un problema serio. Yo tengo que tener una mentalidad y con esa mentalidad funcionar. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Haya pues en vosotros el sentir, encarnarse. Entonces, esta kenosis se traduce como se despojó a sí mismo. O puede decirse como una versión más moderna, se rebajó voluntariamente. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros para que esta cultura moderna, estos sistemas, no nos abrace, no nos llegue? ¿Cuánto estamos dispuestos a despojarnos? Pero miren, no podemos despojarnos, no estamos en capacidad de despojarnos si primero no tenemos una mentalidad de Cristo. ¿Y cómo pasamos de la mentalidad de Cristo al despojo? ¿O cómo pasamos de la mentalidad carnal a la mentalidad de Cristo? Y de la mentalidad de Cristo al despojo. Porque déjeme decirle algo, la consumación de Jesús fue tremenda, fue poderosa y fue extraordinaria. Tú y yo la podemos relatar, pero vivirla. Jesús es Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. El Dios todopoderoso, el Dios creador de la vida, del universo. Y viene Dios y hace su primer despojo. Viene a esta tierra y se hace hombre. Es como, no sé si valdrá el ejemplo, pero es como si viene alguien y me dice, le dice aquí al hermano Fernando, usted ya no va a ser más Fernando, no va a ser más un ser humano. ¿Qué voy a hacer? Dice el hermano Fernando. Una hormiga. Dios, hombre, caminando por la vida igual que todos los demás hombres. Ese es un despojo ya, tremendo. Pero no solamente llegó al despojo de ese hombre, dice que se hizo siervo. Porque podría haber llegado a la tierra y haber dicho, a ver, bueno, ya me rebajé a hombre, pero por favor, tienen que respetarme porque yo soy Dios. Y tienen que seguirme y hacer lo que yo digo. Pero dice que él se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, sino que se hizo esclavo hasta la muerte, con una muerte indigna, que es muerte de cruz. Muerte de vergüenza. Dios, hombre, siervo, muerte indigna. Dios se despojó. Con eso me está diciendo a mí, ¿cuánto estás dispuesto tú a despojarte? Por eso yo coincido mucho, que yo creo que Dios puso eso, nos habíamos hablado con Leonardo, con esa alabanza que estaba entregando, y estábamos adorando, que ¿dónde está nuestra reputación? ¿Por qué luchamos por nuestra reputación? La cruz era muerte de vergüenza.
De hecho, hay mucha especulación con respecto a la muerte de la cruz, pero se dice que prácticamente Jesús murió desnudo y el torso desnudo y todo desnudo, y eso era vergüenza. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a despojarnos? Cristo toma la forma de hombre, de siervo, se encarna, se identifica con nosotros y nos lleva a cabo esa redención en la cruz. Todo el proceso por sus hijos. Entonces, si lo miramos ahora, ¿cuál es el reto de nosotros, el reto de la iglesia ante estos tiempos modernos, posmodernistas? Es que tenemos que pasar de una frónesis, de una mentalidad de Cristo, a un kenosis, que es el despojo, el despojarnos. Pero la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si todavía estoy o no tengo la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo tiene que ver que el que está con la mentalidad de Cristo está desapegado de todas las cosas de esta vida. Desapegado de todas las cosas de esta vida. Fíjese que, mire, una cosa menor, pero la comparto como un testimonio. Yo estuve con un matrimonio y le comentaba que mi hija Daniela estaba de misionera. Y la primera pregunta que me hizo, la señora me dice, ¿y cómo se va a mantener? Y ella sabía que tenía una profesión. Dijo, sí, ella tiene profesión y puede surgir, puede tener... Y después llegó la hija y me dijo, sí, Daniela está de misionera. Y lo mismo me dice, ¿y cómo se va a sostener? Porque nosotros tenemos la mentalidad de que nosotros tenemos que sustentarnos, ¿cierto? Y tenemos que surgir. Ahora, ¿cuánto queremos surgir? ¿Cuánto queremos ser... en este caso, ciertas personas que tengamos ciertos bienes, ciertas cosas, que quizás no son riquezas, pero nos dan bienestar? Usted dirá, eso es como extremo, como chocante, pero sabe que el mundo posmodernista lo que está haciendo es llevarnos al éxito descontrolado y el apetito por las cosas materiales. Y la única forma que le está exhortando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo es que bajo estas dos premisas las cosas iban a ser muy diferentes para ellos. Es el reto para la iglesia. Ahora, cuando yo veo eso, aquí hay cosas interesantes. Pablo presenta además modelos de vida, estilos de vida por los cuales nosotros podemos acercarnos a ellos para trabajar una mentalidad diferente. Mire, en este ejemplo que da en Filipenses, habla de 4 modelos importantes que usted cuando los lea y se va a dar cuenta. El primero tiene que ver con el sacrificio del soma, que es el sacrificio del cuerpo. Porque nosotros estamos por la cultura del cuerpo. Y nosotros, más todavía los chilenos, que cuando usted deja de ver a alguien y se acerca, lo primero que le dice a usted, oh, que está gordito, ah, que está flaquito, oh, está rubio, o está así, porque nos estamos preocupando de lo estético. Hoy día es un culto al cuerpo. Hoy día, cuando usted ve en el diario o ve en la televisión, ya no ve artistas raquíticos o gordos. Todos son con cuerpos culturales. Los futbolistas tienen ciertos cuerpos culturales, porque es el culto al cuerpo. Entonces, una de las primeras cosas dice acá, es el sacrificio al cuerpo. Y eso es el sacrificio, ¿cierto?, de muchas cosas que a lo mejor, aunque nos van desgastando, pero si lo hacemos por amor a la obra de Dios, es más importante lo que se hace por el reino de Dios que por lo que estoy haciendo por mí mismo. Lo segundo que el apóstol habla, y pone un ejemplo, es el sacrificio de nuestros propios intereses. ¿Qué es más interesante para mí? ¿Mis cosas materiales? ¿O es más interesante para mí la vida del reino de Dios? Lo tercero que Pablo expresa en Filipenses
tiene que ver con el sacrificio a mí mismo. Es decir, escuche esto es fuerte. Espíritu de inmolación. Estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Se ha preguntado alguna vez, estará dispuesto usted a morir por la causa? El espíritu de inmolación. Y lo tercero que nos habla Filipenses tiene que ver con supremo sacrificio, lo máximo. Que ese no sé si lograremos algún día porque es muy difícil, el supremo sacrificio. Mire, la primera persona que tiene que ver con sacrificio al cuerpo aparece ahí en capítulo 2 del verso 25 al 30. Y dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuve próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito, que representa el discipulado costoso, no cualquier discipulado, ese discipulado que está dispuesto inclusive a la persona hasta arriesgar su salud. Entonces cuando alguien me dice: pastor, no, el domingo no estuve porque me dolía la cabeza, no, yo no pude ir a tal cosa porque estaba con problemas de estómago. Esta gente estaba a punto de morir y no tenía problema, y ellos viajaban por lugares peligrosos. Ellos no iban en avión, ni iban en buses con aire acondicionado. Ellos caminaban, y aunque estaban enfermos, como Epafrodito, estaban dispuestos a darlo todo por la causa de Dios. Estas reflexiones son porque lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, escuche bien, para que no se me desanime en el camino, es que esto que viene ahora, hermano, de este tiempo que estamos viviendo, es como una cosa donde vamos a tener que vivir igual que los comandos, muy alertas, porque el mundo va a querer arrastrarnos. Y uno de ellos está dando la recomendación que este hombre, ¿qué es lo que hizo? ¿Cierto? Y nos da el ejemplo. También hay una segunda persona nombrada en el libro de Filipenses, que es Timoteo. Y Timoteo representa el sacrificio de los intereses propios. Y miren lo que dice 2 del 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo o padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, él no estaba buscando sus propios méritos personales, él no estaba buscando, ¿cierto?, su propia gloria. Él lo que estaba haciendo es estar sirviendo en el reino del Señor. Esa es otra cosa importante. La tercera persona nombrada es el mismo Pablo, ahí en el capítulo 2, versículos 17 y 18, que dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermano, estas tres cosas que estoy nombrando son el costo del discipulado. Así que si usted quiere ser discipulado, tiene que ir entendiendo estas cosas. Y aquí tenemos a Pablo dispuesto a hacer sacrificio él mismo. O sea, si tengo que ser sacrificado, no tengo problemas por causa del Evangelio. Y usted sabe cómo murió Pablo. Pablo murió decapitado. No sé si él quiere que le corten la cabeza, pero creo que sería muy complicado el tema. Pero ahí estaba él. Y el sacrificio supremo, hermanos, ya lo sabemos. Ahí en el capítulo 2, versículos 5 al 11, con nuestro Señor cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El máximo costo del discipulado lo presenta el Señor. Ahora, el sacrificio supremo es muy difícil que nosotros lo podamos lograr. Ya lo hizo Jesucristo por nosotros. Y que bueno, eso nos da un alivio. Pero son los procesos. Entonces, hay un punto importante aquí que es interesante en el libro de Filipenses, usted se va a dar cuenta. Lo que está haciendo el apóstol, él dice, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles. La única forma de que tú vas a poder vivir en estos tiempos es con una mentalidad diferente, que es la mentalidad cristiana. Y cuando tengas la mentalidad de Cristo, tú te puedes despojar de todo lo que sea, no te vas a pegar a nada, porque este mundo lo que va a buscar es eso, pero tú no tienes problemas porque estás con la mente de Jesucristo el Señor. Eso es lo que está diciendo. Pero a su vez nos muestra el costo del discipulado, el costo de lo que representa esto, con estos sacrificios del cuerpo, el sacrificio de despojarnos, el sacrificio de dejar todas las cosas. Y entre medio de todo eso, escuche esto, mete una palabra que la tomamos muchas veces y nos gusta, el gozo. Dentro de todas esas cosas dice, gozaos. Oiga, parece como que fuera masoquista. Parece que le gusta sufrir y gozar. Pero la verdad que cuando habla del gozo, está hablando de que aunque tú estés sufriendo por la causa de Cristo, nunca perderás el gozo. Porque el gozo que proviene de Dios es un gozo diferente a los placeres de esta tierra, a los placeres de este mundo. Y Dios dice, tú tendrás el gozo. Entonces dice, gozaos en el Señor siempre. ¿Sabe cuántas veces nombra el gozo en Filipenses? 16 veces, en los 4 capítulos. 16 veces. Hablando de que a pesar de todas las cosas que puedan pasarnos o que nos están pasando, a pesar de todo el acoso intelectual, a pesar de todas las cosas que nos están agrediendo, porque yo quiero decirle algo, hoy día hay cosas que realmente usted tiene que discernirlas, todas esas cosas. Hay muchas cosas que están pasando en este tiempo, en nuestro país y en el mundo, hermano, que son realmente tremendas. Hoy día hay gente que acusa a otra por decirle ciertas palabras. Usted lo ve en la televisión y pesca a un abogado y lo mandan ahí, pero nadie, por ejemplo, dice, dije una grosería o dije una cosa fuerte en la televisión y no sabe si esa cosa que dijo, ahí había niños escuchando o había personas que no querían escucharlo y están agrediendo la mentalidad de esa persona. Nadie dice esas cosas porque el mundo está al revés. Entonces la lucha es profunda y es tremenda. Entonces, el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros para estos tiempos que estamos viviendo. Quiere trabajar para que seamos instrucción para nuestros hijos y para las nuevas generaciones. Yo iba a hablar algunas cosas con respecto a esto con los jóvenes, pero lamentablemente hay muy pocos jóvenes. Me gustaría hablar algunas cosas de estas, pero le hago la advertencia a los padres. Cuidado con las cosas que se hablan, hermanos, en internet. ¿Sabe que yo veo una transformación de los jóvenes en el internet? Cuando uno conversa con ellos en persona, son una persona y uno no les saca hablar nunca. Pero cuando están en internet, son, pero como se dice, mono con cuchillo, con navaja. Hermano, las expresiones que se dan y las cosas que se dicen. Y estoy hablando de jóvenes cristianos. Advertencia. Tengan cuidado con sus hijos. El internet es muy peligroso, el chat es peligroso si no se sabe usar, todas esas cosas, el Facebook. Entonces, hay cosas que están trabajando la mente de estas nuevas generaciones. Y nosotros tenemos que ir por el otro lado. La mentalidad de Cristo, la mentalidad del Señor. La mentalidad del Señor es diferente a las cosas que este mundo está ofreciendo y está entregando.
Entonces tenemos que tener cuidado con todo lo que está sucediendo, con nosotros y con los demás. Uno no puede ya ni ir al kiosco, hermano, a ver el diario, porque así están las cosas. Hermano, quiero terminar esto con una exhortación del apóstol Pablo mismo, ahí en Romanos 12. Dice: así que, hermanos, y os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformación. Y cuando habla de la transformación, ¿cierto?, está hablando de que así como el mundo piensa, no es como nosotros debemos pensar. Trans y forma son dos palabras. Trans es ir más allá de la forma. Es decir, no te conformes a lo que este mundo piensa. Piensa en otra altura, en otro nivel. No pienses como el mundo piensa. Porque el mundo tiene pensamientos y es más, ideas que uno las va muchas veces malamente adoptando como parte de su vida. Y él también dice que si tú adoptas pensamientos de esta cultura posmoderna, el pensamiento que tienes y lo arraigas en tu vida, luego se convertirá tarde o temprano en una fortaleza. Y después cuando alguien te diga, no, es que las cosas no son así, no, las cosas todas sí son así. Y no te vas a dar cuenta que ya estás engañado, porque transformaron tu mente. Todas las cosas que se están dando hoy día son lavados de cerebro para cambiar la mentalidad cristiana. Y con esto no estoy defendiendo una cultura evangélica tradicional. Estoy hablando de la palabra de Dios, nada más. Lea la palabra, instrúyase. Por eso lea Filipenses 4, los 4 capítulos, léalos, instrúyase, medítelos en oración. Y sepa que estos tiempos son tiempos difíciles, pero que Dios quiere hacer cosas grandes con su iglesia. A pesar de todo, hermanos, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, Dios quiere hacer algo con las familias. Hoy día ya se perdió el concepto familia, ¿cierto?, con respecto a algo. José, en la semana hablábamos también, hermanos, con respecto a unos panelistas que están hablando en la televisión y hablaban de diferentes cosas. Entre ellos había un personaje homosexual que está metido y siempre toca el tema. Y cuando iban a tocar un tema, él dice, sí, pero el tema lo vamos a tocar, pero sin la Biblia. La Biblia a un lado. Porque ya no tienen en cuenta a Dios, que dice el capítulo de Romanos, ya no tienen en cuenta a Dios. Ese es el mundo que vivimos hoy. Entonces no sé si vas a estar dispuesto a eso, y para eso tienes que vivir estos procesos. Y solamente se me queda esto. Busquen en el diccionario la palabra inmolación y trabajen en oración para su vida. ¿Y dónde debo inmolarme? La inmolación es, ¿cierto?, entregarse por completo a algo, porque hay muchas cosas que todavía nos pueden apegar. ¿Y cuántas el Señor quiere que dejemos? O que nos despojemos, o que trabajemos en ella. ¿Amén? Amén. Póngase en pie. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por poder escuchar y todos juntos ser exhortados, Señor, en esta palabra. Queremos extractar más todavía de lo que tú le hablaste a la iglesia de Filipos y le has hablado a esta iglesia de este tiempo, Señor. Porque le estás hablando a la iglesia de este tiempo por las situaciones que estamos viviendo, Señor. Oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros nietos, Señor. Oramos por nosotros mismos como matrimonios. Oramos por los adultos también, porque todos estamos siendo de una u otra forma atacados, Señor.
Oramos para que la mente de Cristo sea la prioridad en nosotros, Señor. Oramos, Señor amado, para que no solamente la mente de Cristo, sino que podamos despojarnos, Señor. Despojarnos. Quizás no llegaremos al nivel tuyo, Señor, pero podemos despojarnos de muchas cosas para ser ejemplo vivo a la sociedad, Señor. Que somos gente diferente, que somos gente que amamos de verdad, Señor, y no nos interesan nuestros prestigios personales, sino que nos interesa que el reino de Dios sea engrandecido y que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Oramos por nuestras familias no convertidas. Oramos por ellos, Señor. Oramos, Señor amado, por nuestros barrios, por nuestras ciudades, para que también tú hagas algo poderoso, Señor. Te lo pedimos, Padre, en tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Jesús. Amén.